El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8 al versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, como establecimos la semana anterior, el tema de nuestro texto es lo que es comúnmente llamado la aplicación de la redención. Esto es la forma en la que un hombre se apropia de los méritos de Cristo. Amigo, esta mañana debes saber algo, que Cristo murió por los pecados, que fue clavado en la cruz por los pecados, que resucitó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre. De nada te aprovecha sino hasta el momento en que lo tomas por la fe. Es esa obra de tomar por la fe que se está explicando en este texto. Esto es, en este texto se nos explica lo que el Espíritu Santo hace en el incrédulo a fin de que este pecador pueda tomar a Cristo para salvación, a fin de que se pueda apropiar de las bendiciones que hay en Cristo. Mientras te mantengas fuera de Él, mientras te mantengas rechazándolo y en incredulidad, de nada te aprovechará su sacrificio. Y nuestro Señor aquí abunda en al menos 3 aspectos de la obra del Espíritu Santo en los hombres. Sin esta obra, sin la obra del Dios omnipotente, el hombre no puede hacer nada. Mientras Dios no obre transformando los corazones por el Espíritu Santo, el hombre no creerá. La semana anterior empezamos a considerar la primera sección. Dice, y Él, hablando del Espíritu Santo, es el contexto, el Consolador, y Él convencerá al mundo de pecado. De pecado y de un pecado en particular, por cuanto no creen en mí. El pecado de la incredulidad. En esta mañana mi propósito era tomar los 2 siguientes, de justicia y de juicio. No obstante, siendo tan amplio la aplicación de esta enseñanza, solamente nos quedaremos en la segunda sección, de justicia. De justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis. Hermanos, quiera Dios reforzar en nuestras mentes y corazones nuestra dependencia de la justicia que tenemos de Cristo. Quiera el Señor, hermanos, vaciarnos nuevamente. Quiera el Señor hacernos ver la pobreza espiritual en la cual estamos. Hermanos, la iglesia de hoy en día tiene un gran problema y no está quebrantada y humillada.
Ese es el gran problema. Ha llegado este juicio al mundo, ya sea por la enfermedad, el juicio, o por las malas decisiones de gobernantes para resolver esta situación. El punto es, hay un juicio, pero la iglesia no está suficientemente humillada. Hermanos, que este texto ayude a humillarnos nuevamente, que nos ayude a entender esas preciosas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no solo quiera refrescar a su iglesia con esta preciosa doctrina, pero aquellos de entre nosotros que siguen en sus delitos y pecados, hoy puedan poner su confianza en Cristo como aquel que tiene justicia. Aquel que tiene justicia perfecta. Oh, no solo deseo que estés convencido de pecado. Espero que estés convencido de pecado. Espero que entiendas que has pecado contra Dios. Pero además, a la luz de este texto, espero que puedas abrazar por la fe al Salvador de los pecadores. Una pregunta sencilla me propongo resolver en esta mañana y es, ¿qué significa que el Espíritu Santo convencería de justicia? O para hacer la pregunta más precisa y más amplia, ¿qué significa que el Espíritu Santo convencería de justicia? Porque Cristo ascendería al Padre. Para resolver esa pregunta me propongo avanzar a través de dos puntos muy sencillos. En primer lugar, me gustaría considerar la obra general del Espíritu Santo en convencer de justicia. Y en segundo lugar, la obra particular del Espíritu Santo de convencer de justicia. Déjenme explicar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Esta obra general y esta obra particular. En ocasiones los comentaristas empiezan a discutir si el texto se está refiriendo a, por ejemplo, regresando a Él convencerá al mundo del pecado. Usando ese ejemplo, algunos dicen, ¿es el Espíritu Santo el que convence de pecado en general o solo el que convence de incredulidad en particular? Porque ahí tenemos dos situaciones. Lo vimos la semana pasada. El Espíritu Santo convence en general de pecado y en particular del pecado de incredulidad. Los comentaristas a veces andan peleando entre ellos diciendo, no, solo se refiere a la obra particular del Espíritu Santo de convencer de incredulidad. Y otros dicen, no, sí se refiere a la obra general del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que no tiene por qué haber peleas entre los comentaristas. Creo que ambas cosas se implican en el texto. Así que, así como la semana pasada vimos que la obra de convencimiento de pecado del Espíritu Santo empieza con convencernos de pecado en general y después se profundiza para convencernos del pecado de incredulidad de forma particular. Así también la obra de convencimiento de justicia del Espíritu Santo en una parte es un convencimiento de justicia general y en segundo lugar de justicia particular. Y de hecho eso mismo se implica en el último, cuando dice, y de juicio. El hombre tiene que ser convencido en primer lugar de un juicio general y después de un juicio personal particular sobre él a través de Jesucristo. Pero eso será para la próxima semana. Comencemos, por lo tanto, en considerar el convencimiento del Espíritu Santo en general en cuanto a la justicia. Cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia.
Una vez que el Espíritu Santo ha convencido al hombre que es un pecador malvado, que es un hombre que desde sus más tempranos afectos están inclinados al mal, una vez que el hombre entiende que no hay nada bueno en él, una vez que entiende que no es que esté un poquito manchado del pecado, sino que está hasta la coronilla manchado, una vez que el hombre entiende que el problema del pecado no es que ofendió a mi esposa, a mi hijo, a mi empleado. El problema del pecado es que ofende a Dios. Una vez que el hombre entiende eso, ahora el Espíritu Santo convence de justicia. Ahora, tengo que hacer un paréntesis aquí. Hermanos, cuando digo ahora convence de justicia, no estoy diciendo que primero tiene que pasar un mes en el primer proceso, 2 meses en el segundo proceso y 3 meses en el último proceso. Realmente Dios usa diferentes formas y medios para aplicar estas cosas. Puede ser que un pagano, que alguien que nunca ha escuchado jamás de la Biblia, escuche el Evangelio, se contriste, crea y esté convencido del juicio de Cristo y crea para salvación en un par de minutos. Puede ser. Así pasó con el eunuco. Así pasó con la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2. Puede ser que el proceso sea más lento con otros. Puede ser que tarde más, como el apóstol, quizá como el apóstol Pablo, más tiempo intentando ser convencido, más lucha con su corazón. Entonces, cuando digo ahora, no debemos interpretarlo necesariamente con periodos exactos. Esto es la obra general del Espíritu Santo. Solo la estamos distinguiendo, pero no separando. No separando. Ok. Justicia. ¿Qué es justicia? Porque dice que el Espíritu Santo convencería de justicia. Justicia es aquella rectitud que Dios demanda de los hombres. Es aquel caminar que agrada a Dios. Justicia tiene que ver con la forma apropiada de conducirnos delante de un Dios santo. Justicia es esta forma de conducta externa provocada por una justicia interna. Esta palabra es muy importante para el judío y debe ser muy importante para ti. ¿Eres justo? No te estoy preguntando si piensas que eres justo. Puedes pensar que sí, pero no importa lo que piensas. La cuestión es, delante de Dios, ¿eres uno que es justo? Déjame ayudarte a responder. Si has violado alguno de los mandamientos de la ley de Dios, el más pequeño, no importa si pudiésemos decir que es pequeño, aún el más pequeño, entonces no eres justo. Cuando Dios declara que un hombre es justo, que un hombre es recto, es de acuerdo a sus estándares, no de acuerdo a nuestros estándares. Pero ¿por qué es importante ser justo? ¿Por qué para la mentalidad judía ser justo es algo de suma importancia? Porque solo los justos habitarán en la presencia de Dios. Solo aquel que ha caminado con integridad, sin violar la ley, obedeciendo todos y cada uno de los mandatos de Dios, solo ellos podrán estar en la presencia de Dios. No puede ser de otra manera. Cantamos hace un momento que Él es santo. Él es santo. Dios no habitará con hombres injustos.
Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 29. Salmo 37, versículo 29. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Los justos poseerán la tierra. Malas noticias. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. No hay justo ni aún uno. Aquí no hay ninguno que se ha comportado, incluyendo al que está parado, obviamente. Nunca, hablo de mí, no sé si había otro parado y... No hay ni uno que ha caminado de forma íntegra delante de Dios. Los injustos, por otro lado, son rechazados. Los justos morarán con Dios. ¿Y qué pasa con nosotros que somos injustos? Escucha. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Según el Salmo 1, versículo 5, no nos podremos levantar en la congregación de los santos y de los justos. Solo los rectos de corazón podrán habitar con Dios. Ve esto, Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, el Señor vela por los justos. ¿Qué merece entonces el injusto de Dios? No sus ojos de su cuidado atento y paternal, sino su desprecio. Ser justo es indispensable para vivir con Dios, porque Dios no es injusto. ¿No nos dice eso el proverbio? Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo son abominación para Jehová. O sea, Dios no puede pasar por alto que el injusto habite en su presencia. Dios dejaría de ser el santo Dios si permite que hombres injustos estén con Él. Eso es justicia. Justicia es la perfecta rectitud que nos permite habitar en la presencia de Dios. Por eso es importante. Por eso es importante la justicia. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Oh, no pienses que el Espíritu Santo viene a hacer lo que la falsa iglesia romana te dice, que te viene a preparar y a ser justo internamente para que cuando te presentes a Dios no te rechace. Eso enseña la iglesia romana. Hermanos, todo el sistema, el bautismo con el que se empieza, es la iniciación de este lavamiento del pecado original que nos permite empezar a hacernos justos internamente. El sistema de penitencia, ¿para qué sirve? Para irnos haciendo justos. ¿Para qué son los sacramentos? Para ir a hacernos cada vez más buenos y más buenos. El mismo purgatorio. ¿Por qué hay un purgatorio en la teología romana? Porque lo que no pudiste purificar aquí, lo tienes que purificar allá hasta que seas suficientemente justo para que Dios entonces te permita entrar a su presencia. Pero, ¿es esa la obra del Espíritu Santo? Él más bien dice que nos convence no solo de pecado, sino muy cerca a la cuestión del pecado, nos convence de que no tenemos justicia. Esa es la obra general del Espíritu Santo. No es todo. Todavía nos falta ver
la obra particular del Espíritu Santo en convencernos de justicia. Pero su obra general puede ser descrita así. Es aquella obra del Espíritu Santo por medio de la cual Él nos convence que no somos buenos. Sí, de eso nos tiene que convencer el Santo Espíritu de Dios. Los hombres naturalmente somos orgullosos. Y pensamos que no hay razón por la cual Dios tenga que echarnos fuera. He leído esto y no sé de cuántos de los que están aquí piensan que es exagerado que Dios tenga que rechazarnos por los pecados que hemos cometido. Yo creo que nadie niega que ha pecado, pero muchos aquí pueden negar que sus pecados sean como tan graves para que Dios los rechace. Ese es el problema. Pensamos que somos suficientemente buenos y se nos hace una sorpresa que Dios nos tenga que rechazar. Pues el Espíritu Santo tiene que venir a convencernos y a decirnos: injusto, 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 no heredarás la tierra. Y esta obra, cuán necesaria es, no solo para el hombre en general, para el moralmente bueno y el religioso. Esta obra es imposible en las manos del hombre si el Espíritu Santo no convence. Porque no solo tienen la tendencia a pensar que nuestros pecados no son tan graves, pero además he hecho buenas obras y soy un poco religioso y me gusta hacer caridad con la gente y no he matado a nadie y asisto frecuentemente a la iglesia. ¿Cómo que Dios no me va a aceptar? Hermanos, ¿no fue ese el propósito de la parábola de el publicano y el fariseo? Uno subió a orar diciendo: Señor, con el rostro hacia la presencia de Dios: Señor, gracias porque no soy como aquel hombre, ladrón, mentiroso, etcétera. Gracias porque soy bueno, hago estas obras y estas otras obras. Contrario a otro que estaba allá atrás, que no podía ni siquiera alzar su rostro al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecador. Oh, el Espíritu Santo tiene que convencer a cada uno que no hay justicia en él. Que si nosotros presentáramos nuestras justicias diciendo: Dios, dices que los justos habitarán en tu presencia. Mira, yo no cometí pecados tan graves y aparte nota las buenas obras que te traigo. El Espíritu tiene que convencernos que aún nuestras buenas obras son despreciables ante un Dios santo. Si bien todos nuestros pecados son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Tus mejores obras son trapos de inmundicia. Trapos sucios, trapos asquerosos delante de la presencia de Dios. No estoy diciendo que no le hizo bien a tal persona. Estoy diciendo que delante de Dios están contaminados. Déjame intentar ilustrar. ¿Cómo es que aún las buenas obras de los hombres están contaminadas de maldad? Imagina que un niño desobedece a su padre y le dice: no salgas, ayer llovió, los perros estuvieron fuera, hay lodo y hay excremento por todo lugar. El niño desobedece. Sale y llega a la casa, ya imaginarán, sin parte limpia en toda su ropa. Y entonces el niño empieza a querer enmendar su error. Y dice: papá, pero te traigo las pantuflas y pongo la mesa. Y todo lo que hace ese niño durante ese tiempo fue, ¿qué?
empeorar su situación. Ahora las pantuflas, la vajilla, las sillas y todo lo que intentó hacer bien delante de su padre está contaminado. Está contaminado de lodo y excremento. Es por eso que no hay buenas obras delante de Dios. Un pecador no le puede presentar trapos de justicia a Dios. Estos siempre van manchados de falta de perfección, porque nunca hacemos las cosas en la medida en que la debemos hacer. Estos siempre van manchados de orgullo. ¿Qué pasa si estas buenas obras es un hombre que está intentando ganar su salvación por medio de ellas? ¿No van acompañadas de blasfemia? Cualquier hombre, hermanos, es imposible que el hombre gane su salvación por sus buenas obras. Cualquier hombre que presenta a Dios sus buenas obras, aun si éstas hubiesen sido perfectas, aun si éstas no tienen orgullo, en el momento que las presenta, tienen blasfemias escritas sobre ella. ¿Por qué? Porque le dice, la sangre de tu hijo no me es suficiente, te traje mis buenas obras. Blasfemo. No hay forma que los hombres presenten buenas obras a Dios. Todos son trapos inmundos. Amigo, no te quiero preguntar si sabes que eres pecador. Espero que entiendas y creas en tu mente y corazón que eres pecador y que eso te duela. Ahora te quiero preguntar, ¿sabes que eres injusto? ¿Sabes que no hay nada bueno en ti? ¿Sabes que no hay nada por lo cual Dios se agrade de ti? Amigos, ¿sabes que no hay nada bueno en tu garganta, en tu boca, en tus manos? Todas esas ayudas que has hecho al pobre, todas esas lecturas disciplinadas de la Escritura, todas esas oraciones, no te hacen más aceptable ante Dios. No te hace ni un poco aceptable. Oh, yo sé que esto duele. Yo sé que esto es difícil. Decirte que por tus 15 años, por tus 20 años, por tus 30 años, tus 40 años, tus 60 años, no sé. Lo único que has hecho a Dios es desagradarlo en todo, no solo en tus pecados, sino aún tus buenas obras les son despreciables. Así como el niño que trae las manos llenos de excremento, trae las pantuflas y se las acerca a los pies del padre que está pulcro, recién bañado, y tiene que aventar esas pantuflas fuera. Así Dios, ni una buena obra tuya ha aceptado. Impresionante. Tú dirás, las dejaré de hacer, más pecado acarreará sobre tu cabeza. Eso dice el capítulo de las buenas obras de nuestra confesión de fe, muy claro. Dice, las buenas obras de los incrédulos les son contadas por pecado, pero no hacerlas es un pecado mayor. Esa es tu condición delante de Dios. Hermano, ahora déjame dirigirme a ti un momento. ¿Estás despojado de tu justicia? Por la fe en Cristo,
eres justo. Amigo, espera, porque dices, ¿cómo que él sí es justo y yo no? ¿Qué hizo que puedes decir que él sí es justo y yo no? Espera un momento, en un momento vamos a llegar a la respuesta a esa pregunta. Hermano, ¿estás vaciado de tu justicia? Sé que eres justo en Cristo, pero todavía sientes el sabor de lo miserable, débil, incapaz que eres. Oh, cuántos problemas trae a nuestra vida cristiana cuando dejamos de considerarnos pobres espiritualmente. Cuán grandes miserias vienen sobre el cristiano que deja de entender que él no es bueno, que no hay nada bueno en él. Yo sé, hermano, has sido regenerado, has sido transformado, pero tu vida espiritual no procede de ti, procede del Espíritu de gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuánto orgullo trae a la vida del hombre el olvidarse de este convencimiento de justicia o de falta de justicia? El hombre empieza a caminar como si la santidad que ha adquirido es suya, es propia, procede de él. Empieza a ver con desprecio a aquellos que no han alcanzado la medida que él ha alcanzado. Ha dejado de olvidar que él es naturalmente pobre y no tiene nada en sí mismo. Oh, y cuán horrible cuando una iglesia empieza a llenarse de hombres que creen que su santidad y sus buenas obras y lo que ellos hacen vienen de sí mismo. Cuántas peleas, cuántos celos, cuántas envidias empiezan a aparecer. Oh, hermanos, guardémonos del orgullo espiritual y entendamos que nada bueno procede de nosotros. Oh, que si hoy nos mantenemos en pie mientras que otros han caído, no es porque nosotros hemos sido más fuertes, hemos sido mejores que ellos. Es solo por la pura gracia de Dios que nos sostiene. Es por la pura misericordia. Por eso aún nos manda a exhortar el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Dice, con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, que cuando tú estés exhortando a alguien de su pecado, no te olvides que tú eres la misma carne y tienes la misma debilidad y eres tan frágil como él. Y no solo trae problemas de orgullo el olvidar que somos injustos naturalmente. También trae un gran problema de autosuficiencia en la vida cristiana. Oh, grave problema. Tan grave que Pablo dice a los de Galacia, Gálatas insensatos, Gálatas necios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ver, Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por la fe, ¿ahora vas a terminar por las obras? Oh, hermanos, esa es la condición de aquel que ha dejado de entender y de creer que él es injusto naturalmente. Y que su suficiencia, como dice el apóstol Pablo, proviene de Dios. Oh, hermano, ¿cómo estás hoy en día? ¿Qué tan dependiente al Espíritu Santo estás caminando hoy? No me digas que eres muy dependiente al Espíritu Santo cuando no hay una constante meditación y contemplación de la palabra.
No me digas que eres muy dependiente al Espíritu Santo cuando no estamos orando, hermanos, algo de lo que nos tenemos que arrepentir más y más y más. No me digas que eres muy dependiente cuando estás fuera y lejos de la comunidad de la iglesia. No importándote el día del Señor, la predicación de la palabra, la administración de la cena del Señor, los medios de la gracia. Por favor, no te engañes. Nuestra suficiencia proviene de Dios y Dios la da a través de sus medios, de sus canales de gracia. Oh hermanos, que no nos sostengamos en la fuerza de nuestras propias piernas en el caminar cristiano. Que manifestemos una pobreza en espíritu. Que manifestemos un hambre y una sed de justicia. Pero una vez que el Espíritu Santo ha hecho ver al hombre su pobreza, no solo tiene pecado. Amigo, no solo es que has violado la ley de Dios y hemos violado la ley de Dios. El problema es que no hay nada bueno. Estamos en bancarrota de buenas obras. Una vez que el Espíritu Santo nos convence de esto, ahora le debe convencer al hombre de la justicia que hay en Cristo. El Espíritu Santo, en primer lugar, convence de la falta de justicia que hay en ti y en mí. Y después el Espíritu Santo convence de las riquezas de justicia que hay en Jesucristo, el justo. Dice un autor: no es suficiente que el hombre esté convencido de pecado, al menos que también sea movido a buscar la justicia que habita en Cristo para cubrir su vergüenza, Vayamos a Juan capítulo 16. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir que convencería el Espíritu Santo al mundo de justicia? Bueno, creo que implica varias cosas. En primer lugar, Cristo al ser resucitado, quedaría manifiesto que Él era justo. Los judíos rechazaron a Jesús porque lo consideraban injusto. Lo consideraban que había pecado. Lo consideraban que tenía maldad. Gritaban: crucifícale. Oh, los hombres en ese tiempo no gritaban crucifícale por los de su nación. Los romanos, solo a los que hacían traición a la patria, los crucificaban a sus mismos compatriotas. No es algo que por cualquier persona el hombre gritaba crucifícale. Los judíos tenían la peor idea de Cristo. Pero ellos tenían que ser convencidos, y los hombres tienen que ser convencidos, que aquel que murió en la cruz es el justo. Que Él no cometió pecado, que Él no cometió maldad. Pero en segundo lugar, no solo implica que quedaría manifiesto que Cristo era justo y sin pecado. Particularmente, se está refiriendo aquí
a una justicia que Cristo ganó por los hombres. Escuchen esto. Dice que convencería al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Cristo, al resucitar, fue declarado el justo. No solo el justo personalmente, no solo el justo como el que no falló o no pecó, sino el justo como el representante de los hombres. Abran sus Biblias brevemente en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este texto está citando el Salmo 2, cuando dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y lo hemos cantado. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan vanidades? Y habla sobre Cristo siendo puesto y siendo declarado como rey. Bueno, cuando Cristo resucita, existe una declaración pública de que Él se ha convertido en el Rey y Señor, en la cabeza de los justos. Vamos a otro texto. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La traducción de la Biblia de las Américas creo que es un poco más precisa aquí. La traducción de la Biblia de las Américas dice: vindicado en el Espíritu. Vindicado. El punto es, en la resurrección, Cristo fue vindicado. Todo lo que los judíos le atribuyeron a Él fue quitado el día que resucitó. Mientras Él permaneciera en la tumba, todas las blasfemias que dijeron contra Él se le atribuían. Todas las palabras que Cristo dijo que Él era y que haría quedaban nulas, pero cuando resucita es vindicado, es puesto como Señor y Cristo. Vamos a ese texto de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, Pedro está predicando y el punto de Pedro llega a la resurrección de Cristo para decir: a aquel a quien ustedes crucificaron, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, que el Espíritu Santo convence de justicia particularmente implica, en primer lugar, que nos convence que Cristo era el justo.
En segundo lugar, nos convence de que Cristo ha sido exaltado como Cristo y Señor. Nos convence de que Cristo ha sido vindicado, que sus promesas son verdad, que su palabra es fiel. Esto es clave si estamos hablando del tema de la salvación en el corazón del hombre. El hombre debe entender que es pecador y que no tiene justicia, pero debe entender que Cristo fue resucitado y que ahora, exaltado a la diestra del Padre, confirma toda promesa para nosotros. Toda palabra es verdad. La resurrección está al centro de nuestra fe, porque la resurrección es la manifestación de que Cristo fue vindicado, y de eso convencería el Espíritu Santo, y convence. Pero hay una tercera cosa, y en esta es en la que más nos vamos a detener. Que el Espíritu Santo nos convencería de justicia implica que nos haría entender que en Cristo, al haber resucitado, existe toda justicia que a nosotros nos falta. Miren las palabras de un predicador antiguo sobre este punto. Por lo tanto, cuando el Espíritu ha casado al pecador y lo ha quitado de sus falsos descansos, o sea, de su falsa esperanza, y lo ha quitado de sus lugares donde se esconde, y le ha quitado además sus hojas de higuera que se puso, esas hojas de sus propias obras. Cuando el Espíritu en primer lugar convence de pecado, nos quita los árboles donde escondernos y nos apunta: pecador, pecador, pecador. Y después nos desviste de las hojas de las buenas obras que nosotros hemos puesto. Y nos pone desnudos delante de la vara soberana, santa y justa del Dios que venga. Entonces el alma, teniendo la sentencia de muerte sobre sí misma debido a la incredulidad, tiene una dulce visión de la justicia que Cristo hizo. Tiene una dulce visión que, aunque Él está vacío de justicia, en Cristo hay toda justicia. El Espíritu Santo no solo nos convence que nosotros somos pecadores y que Cristo es justo, nos convence que Él es justo para nosotros. Él es justo para mí. No solo es que Él es perfecto y justo, es justo por causa de mí, para darme algo a mí. ¿Y qué me da? Por la fe, su justicia. ¿Y qué queremos decir por su justicia? ¿Qué es la justicia de Cristo? Debemos entender algo. Cristo es justo por ser Dios, ¿sí? Él es el Logos, el Verbo. Él es el Eterno Santísimo. A Él los ángeles le cantan: Santo, Santo, Santo. Cristo se encarna y es justo por ser Dios. Pero ahora se encarna para nosotros. Él no se encarna como para sí mismo, para un beneficio de Él. Él se encarna a causa nuestra. Y durante toda su vida, en ese cuerpo, Cristo en la carne, Dios hombre, camina de forma perfecta y muere para darnos justicia.
justicia. Esa es la justicia que Cristo ganó para nosotros. Cristo ganó una justicia y cuando fue resucitado fue hecho Señor y Cristo, dador de vida, redentor y mediador, el único salvador de los hombres. Pero, ¿qué es esta justicia que Cristo nos da? Es una justicia doble. Es una justicia doble. En la teología, esto es llamado la obediencia pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo. Pueden quedarse con el nombre, ya que les servirá siempre cuando lean teología sistemática, pero déjenme explicarles esto de la forma más sencilla posible. Tú y yo, para ser declarados justos, necesitamos dos cosas. Dos cosas necesitamos para que alguien nos declare justo, para que Dios nos declare justo. En primer lugar, necesitamos papel en blanco. ¿Puede un hombre que tiene una hoja, todos los pecados y faltas que ha cometido, ser declarado justo? No. En el momento que hay un pecado en su registro, es injusto. Necesitamos entonces, por llamarlo así, un papel en blanco. Que los pecados que todos están registrados sean borrados. Oh, pero ¿cómo los borrará Dios si Él es justo? Pero en segundo lugar, necesitamos obediencia perfecta. Un papel en blanco no te ayuda para ser declarado justo. Ahí eres solamente, ¿qué? Inocente. Con un papel en blanco, sin registro, eres inocente, pero no eres justo. Necesitas obediencia perfecta. Ok. Cristo es justo para nosotros porque ambas cosas nos da. Cristo es justo para nosotros porque Él sufrió el castigo de nuestra desobediencia. ¿No dice eso la Escritura? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo fue castigado en el madero por causa de borrar nuestros pecados. Eso dice en Isaías 53. El castigo que nos daba paz delante del juez fue sobre Cristo. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Al ser Cristo castigado, nuestra deuda fue cancelada. Oh, pero de eso tienes que ser convencido por el Espíritu Santo. Mira cuán clara es la palabra. Tu mente entiende esto. Yo sé que no es difícil de comprender. Yo sé que es hasta cierto punto es sencillo. Porque eso dice Isaías, que el mensaje del Evangelio sería sencillo para que aún los más sencillos de entendimiento puedan creer. Mira esto. Cristo fue castigado, el Padre en el madero lo castigó para que nuestras deudas fuesen borradas de nuestra hoja. Pero no creerás esto. Mira, puedo pasarme dando ilustración tras ilustración en esta mañana para explicarte lo que esto significa y aún así no creerás. Amigo, los pecados han sido borrados en el madero. ¿Te parece imposible creerlo? ¿Te parece imposible que Él fue castigado en lugar nuestro? Sé por qué te parece imposible. Porque el Espíritu no mora en tu corazón. Oh, arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete de tal corazón incrédulo y blasfemo, que teniendo el claro mensaje del Evangelio, prefieres rechazarlo en incredulidad.
¿Piensas que tienes que hacer penitencia para que se borren tus pecados? ¿Piensas que tienes que hacer buenas obras? ¿O el que te convence entonces no es el Espíritu Santo, sino el diablo mismo? Pero no es todo lo que Cristo nos da. Cristo no solo nos da una cuenta en blanco, además nos da un tesoro de buenas obras. Déjame decirte esto. No solo viene el Espíritu Santo a decirnos, estás manchado de pecado. No solo viene a quitarnos nuestras vestiduras. ¿Recuerdan esas ropas con las que se vistió Adán y Eva? Esas hojas de higuera que cosieron para sí mismo y se las pusieron para no estar desnudos ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene y la arrebata, nos desnuda. Pero esto es para convencernos que en Cristo hay unas vestiduras preciosas, que en Cristo hay una justicia perfecta, que el Padre sí acepta. Oh, tú y yo le llevamos buenas obras y Él tiene por su santidad que aventarlas lo más lejos de su presencia, pero su hijo que vivió una vida perfecta y murió en la cruz, se acerca al Padre y ofrece estas buenas obras, y Él dice: tengo complacencia en mi hijo, estoy satisfecho. Y esas obras de las que el Padre dice estoy satisfecho, son las que nosotros recibimos por la fe. Por eso es tan importante entender la relación entre la justicia y la justificación y la resurrección. Dice, los convencerá de justicia por cuanto yo voy al Padre. Les convencerá que al haber yo resucitado, he manifestado que soy el justo y aquel que puede justificar a los pecadores. Mi resurrección es la vindicación que yo soy el único Salvador, el único mediador, el único que puede hacer paz con Dios. Su resurrección es nuestra esperanza. Cuando resucitó quedó claro, Él agradó al Padre en todo. Oh, amigo, puedes confiar en Él. No te quedes doliéndote por tu pecado. No te quedes lacerándote y lastimándote y simplemente llorando y llorando y llorando por tu pecado. Considera a aquel que vivió una vida perfecta y murió en la cruz como el único que te puede dar perdón de pecados y unas vestiduras perfectas para estar en su presencia. Hay una parábola, si no me equivoco es Mateo, de un hombre que hizo una fiesta y hablándole a sus invitados dijeron: yo no puedo ir, tengo que atender esto, tengo que atender lo otro. Y entonces dio la orden: vayan a las calles, vayan por el camino y traigan a los hombres a la fiesta. En la fiesta, el padre estaba caminando en medio de la fiesta. Era una fiesta para su hijo. Y estando en la fiesta, ve a uno que no traía ropas. No era sorpresa, ¿o sí? Si los agarraron del campo, ¿cómo esperaba que traían ropas? Es que era costumbre en aquellos días, para que los hombres que tenían mucho poderío se gozaran en su fiesta lo más que pudieran, que a todos se les daban vestiduras a la entrada. Por lo tanto, si él no tenía vestiduras, fue porque rechazó las vestiduras que se les dio. ¿Sabes qué dice el hombre al que no tenía vestiduras? Agárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Qué es eso sino una imagen perfecta de la salvación y la justificación por fe? No somos aceptos porque nos preparamos para ir a las fiestas. No.
No teníamos vestidos de gala nosotros, nos fueron dadas a la entrada. Y por esa razón entramos al gozo de nuestro Señor. Oh, pero si tú rechazas las vestiduras de Cristo, si tú rechazas el sacrificio de Cristo, a ti se te dirá aquel día como aquel hombre no tiene vestiduras, no creyó en la sangre de mi Hijo. No lo abrazó por la fe, lo rechazó, lo escuchó, pero no lo quiso recibir. A las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes. Pablo dijo: yo deseo ser hallado no en mi propia justicia que viene por medio de la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Oh, la razón por la que Él vivió, por la que vivió 33 años, fue porque todo el tiempo estuvo obedeciendo a su Padre y acumulando buenas y buenas y buenas obras, obedeciendo en cada aspecto perfectamente, para que nos pudiese tejer, déjenme decirlo así, para que nos pudiese tejer con cada buena obra un vestido perfecto con el cual podamos entrar a la presencia de Dios. Para algunos esto que hablo es difícil de creer. Algunos hasta lo han llamado una ficción legal, una ilusión. Pero si después de haber escuchado esto, eso es tu pensamiento, el Espíritu no está en ti. ¿A qué te llamo? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete del corazón blasfemo que rechaza al Hijo de Dios y cree en Jesucristo para el perdón de pecados. Pregunta John Bunyan: ¿es la justificación solamente encontrada en la persona de Cristo? Sí. Entonces debemos ser advertidos y prestar atención a nosotros mismos. No sea que estemos trabajando nuestra propia justicia, al menos que queramos acarrear blasfemias contra el nombre de Cristo y su justicia. Oh amigo, escuchando esta grande salvación, ¿qué harás? ¿Permanecerás en incredulidad y rechazo? Mira la oferta. Mira la oferta de la gran salvación del Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano, déjame darte unas palabras para preparar tu corazón para la cena del Señor en esta mañana. Aparte de la amonestación que tuvimos anteriormente, a no confiar en nuestra propia justicia, a no confiar en nuestro propio desempeño, sino depender de Cristo. Oh, me encantan esas palabras del apóstol Pablo. Dice: yo tengo que proseguir, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, venga yo mismo a ser descalificado. Oh hermano, depende de la gracia del Espíritu Santo. Porque es este mismo Espíritu Santo que nos convence de nuestra falta de justicia, que nos convenció de la justicia que hay en Cristo para abrazarla por la fe, que nos guía y nos capacita día a día para nuestro caminar cristiano. Hermano, ¿sientes condenación por causa de tus pecados? ¿Te sientes atribulado porque tu desempeño y tu vida cristiana hasta este punto ha dejado mucho que desear? ¿Has caído en algún pecado que hasta el día de hoy no te permite ser librado en tu mente y corazón? Oh, cuánto deseo que el Espíritu Santo te consuele con la justicia que hay en Cristo.
Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gozo. Esto es algo que necesitamos recordar frecuentemente. Lutero decía, ¿por qué predico la justificación por la sola fe cada semana a mi iglesia? Dice, porque cada semana lo pueden olvidar. Que hermanos, hemos sido aceptos en el amado. Que es cierto que caminamos obedeciendo la ley, que debemos hacer buenas obras, hermanos, que debemos ser santos y caminar en santidad. Todo eso es verdad, pero hermano, nuestra aceptación delante del Padre esta misma mañana y por toda la eternidad está basada en la justicia que hay en Cristo para el perdón de nuestros pecados y las vestiduras de gala que nos ha dado. Oh, no las intentemos manchar con nuestro legalismo incipiente, hermanos. No intentemos arreglar que la aceptación con Dios depende de nuestra conducta o nuestra obediencia. Entendamos que esta está fundada en el todo suficiente Salvador, Jesucristo. Oh, hermanos, prediquemos a nuestros incrédulos. Me encanta la parábola del Lázaro y el rico, cuando dice al final, Señor, manda a Lázaro para que les hable. Señor, que ellos vean un gran milagro para que se convenzan de la verdad. ¿Y qué dice Abraham? A Moisés y a los profetas tiene, que los oigan. Oh, hermanos, no hay otra esperanza para nuestros amigos, para nuestros hijos, para nuestros familiares que están sin Cristo. Predícale a Moisés, predícale a los profetas, y predícales el Evangelio. Yo sé que no vemos muchas veces avance, hermano, pero no te canses de hablar, no te canses de predicar, porque el Espíritu soberano en cualquier momento los va a doblegar. Oh, hermanos, sepamos distinguir una obra de salvación. Sepamos distinguir donde hay salvación y donde no la hay. Y donde no la hay, metamos el Evangelio lo más que podamos. Que Dios salve entre nosotros